Gracias a Dios que nos da el privilegio siempre de poder compartir con ustedes aquí en este ministerio el enfoque bíblico, que a Dios gracias desde el año 2013 hemos estado compartiendo, enfocando los diversos y las diversas circunstancias de la vida a través del enfoque bíblico. La Biblia tiene un enfoque sabio, un enfoque maravilloso y nos dará una respuesta sabia para poder nosotros encontrar precisamente la respuesta de Dios. Es increíble hoy en día, mientras que muchos ministros, líderes, pastores, nos están diciendo que escaparemos a una tribulación. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué actitud vamos a tener nosotros si todo aquello que un día se nos enseñó es totalmente contrario a lo que está sucediendo y va a suceder? El apóstol Pablo, precisamente previniendo estos errores doctrinales, le escribe a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 3 y en el versículo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete. En la Biblia de las Américas dice, a fin de que nadie se engañe por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo de antemano ya le había de alguna manera prediciado a la iglesia que iban a pasar por diferentes tribulaciones. Y hoy en día considero que como líderes tenemos la responsabilidad de parte de Dios de poder preparar a la iglesia para lo que viene. No es un escape, no es que vamos a salir huyendo, sino que es preparar a la iglesia para pasar por ese tiempo de tribulación, porque es ahí en donde verdaderamente la iglesia manifestará el poder de Dios. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. Pero esas plagas no tocaron al pueblo de Dios. Al contrario, mientras los egipcios sufrían las consecuencias y los efectos de esa plaga, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, había algo glorioso, algo maravilloso. Mientras Egipto se quedó en tinieblas, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. Y eso es lo maravilloso de Dios. La iglesia tiene que estar
en medio de esa tribulación que está a las puertas, porque en medio de esa tribulación nosotros seremos luz en medio de las tinieblas. Pero decir que vamos a escapar a la tribulación que está a las puertas y que ya hay efectos de esa tribulación, es no tener entendimiento de lo que ha sucedido a través de la historia de la Biblia. Es desconocer las profecías. Es tener un desconocimiento al mensaje apostólico. Mientras Pablo, su mensaje era: pasaremos por diferentes tribulaciones. Así que no nos inquietemos, no estemos inquietos, porque eso es lo que precisamente está sucediendo en medio de este mundo. Hay muchos corazones inquietos, muchos corazones con ansiedad, muchos corazones preocupados por los eventos que están sucediendo como nunca antes en la historia. Gobiernos haciendo leyes que abiertamente van en contra de lo establecido por Dios. Estamos viendo que el pecado está siendo de alguna manera aceptado en muchos hogares, al aceptar la depravación, el desenfreno de sus hijos. Está entrando a las escuelas la maldad como nunca antes en la historia. Y eso tiene preocupado a muchos padres. Tiene inquieto a muchos padres cristianos. Y Pablo dice: no nos inquietemos. Esto es el resultado de lo que las profecías, los profetas han dicho, que la maldad iba a ir en aumento y en aumento. Nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios sabiduría para poder conducir a nuestra familia en medio de esta maldad, de esta inmoralidad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos participando en el mismo desenfreno en que esta sociedad va. Porque nos ha faltado búsqueda, nos ha faltado clamarle a Dios para que nos dé sabiduría y que su gracia nos guarde de toda esta maldad. Pero ahí estamos tan abiertos, para poner un ejemplo, estamos siendo disponibles ahí en las redes sociales. Estamos muy activos en las redes sociales, participando, contribuyendo a la perversidad que pasa en las redes sociales. Estamos exponiendo a nuestros hijos con las amistades. Ya no las estamos supervisando. Ya no hacemos los altares en nuestro hogar. A la iglesia vamos de una manera tibia, esporádica. Y sin querer, el pecado está entrando a nuestros hogares, a nuestras familias. Las tribulaciones y la gran tribulación que nos ha hablado los profetas y los apóstoles está ya presente. Quizás en Guatemala, en nuestro país, no es tan abierta como en otros países. ¿Qué esperamos? Vamos a escapar de la gran tribulación. Nos estamos dando cuenta en Israel lo que está sucediendo. Las naciones árabes están moviendo todo su armamento bélico, nuclear, atómico, aéreo, marítimo, terrestre, hacia su objetivo desde tiempos proféticos: invadir Israel.
Pero nosotros decimos, no, pero nuestros ojos no van a ver esto porque la iglesia va a irse en la gran tribulación. Platicaba con alguien recientemente y decía, sí, es que cuando la iglesia se vaya en la gran tribulación, el Espíritu Santo también será quitado en la tierra. Y aquellos que se hayan quedado aquí en la gran tribulación van a morir. Pero sí van a haber muchos, fíjense, dicen ellos, pero sí van a haber muchos que van a ser salvos, que no se van a dejar poner la marca y que van a reconocer que son cristianos. Primero, la tribulación y la venida del Señor no va a ser tan evidente como para decir, sí, ya está sucediendo. Muchos tienen la falsa idea de que alguien va a ir en el carro y va a desaparecer y el carro va a irse solo, sin chofer, y va a estrellarse. Y así van a hacer con los aviones. El piloto va a ir manejando y como es un cristiano fiel, el Señor se lo va a llevar en el rapto y el avión va a ir sin piloto. Y va a ser un caos. Aquello va a ser un caos. Accidentes aéreos, accidentes terrestres. A modo que cualquier ojo carnal y terrenal se va a dar cuenta que es el rapto. ¡Qué engaño! Por eso Pablo dice que nadie se inquiete, que nadie se engañe por esta tribulación. No va a suceder así. Pero van a haber salvos. Y si no fueron salvos, estando el Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra, ¿cómo van a ser santos y salvos aquellos que no tienen al Espíritu Santo? Entonces ellos van a llegar al cielo y van a decir, ya vieron, nosotros somos los que salimos salvos de la tribulación y no teníamos al Espíritu Santo. Fuimos salvos por nuestra propia fuerza. Fuimos salvos por nuestra propia voluntad. No necesitamos al Espíritu Santo. Esos son los errores doctrinales que tiene esta doctrina, que cree que la iglesia no va a pasar el rapto, no va a pasar la tribulación, que no va a pasar la tribulación, no vamos a pasar la tribulación, seremos arrebatados, pero vamos a pasar por la gran tribulación. No se inquiete vuestro corazón. No os engañéis, porque la Biblia desde los profetas hasta los apóstoles nos dan claridad que la iglesia atravesará por la gran tribulación. No para que seamos destruidos, sino para que demos testimonio de una iglesia gloriosa, de una iglesia sin mancha y sin arruga, y que Dios está en medio de nosotros, y que Dios nos preservará por su Espíritu, y es ahí a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses. Porque también, estando con vosotros, dice Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo quería informarse cómo estaba la fe de los hermanos de tesalonicenses, porque él quería saber si esas tribulaciones que estaban sucediendo
habían inquietado sus corazones a tal punto que su fe estaba tambaleando. Y ese es el riesgo. Cuando se te ha dicho que no vamos a pasar por la tribulación, pero te estás dando cuenta que estamos en medio de acontecimientos increíbles, ¿cómo va a estar nuestra fe? Pero si nosotros creemos firmemente por la palabra y nos preparamos para ese día, vamos a tener la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios para nuestras vidas. Que eso es lo que necesitamos. A la luz de lo que Pablo está diciendo en el versículo 10 del versículo 3, orando de noche y de día con gran insistencia. Eso tenemos que estar haciendo. Orando de noche y de día con gran insistencia. Para que cuando llegue la gran tribulación, nosotros podamos tener la fortaleza de Dios, la gracia de Dios, la visión de Dios. Podamos tener la sabiduría de Dios. Es importante que nos mantengamos orando con gran insistencia de noche y de día. Versículo 14. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Otra característica es tener dirección divina. En medio de estos acontecimientos que estamos viendo, tenemos que tener la dirección de Dios en sus caminos. Pero ¿cómo vamos a tener la dirección de Dios si no nos mantenemos orando con insistencia de noche y de día? Imagínense qué devoción. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses. Miren, en vez de estarse preocupando si vamos a pasar o no la gran tribulación, aunque sí vamos a pasar la tribulación, pero mantengámonos orando con gran insistencia de noche y de día para que Dios dirija nuestra vida, para que Dios nos dé dirección a nuestra vida. Algo más precioso. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que abundemos en amor. Porque en este tiempo de angustia, este tiempo de prueba, tenemos que tener amor los unos con los otros y apoyarnos como sucedió en la iglesia primitiva. Ellos sufrieron la persecución. Ellos pasaron la gran tribulación. Ellos pasaron por tribulaciones. Así se constituyó la iglesia primitiva, a través de muchas tribulaciones. Pero era una iglesia unida, en amor, en donde nadie tenía necesidad de nada, porque eran suplidas por la misma iglesia que fluía en amor y unidad. Pero si no tenemos una iglesia que ora persistentemente, si no tenemos una iglesia que recibe dirección divina, y si no tenemos una iglesia en amor, ¿cómo vamos a poder sobrellevar esa tribulación que está a las puertas? Así era la iglesia primitiva. En medio de la persecución que estaban afrontando, era una iglesia que se mantenía orando persistentemente. Era una iglesia que tenía una sabiduría divina en sus vidas. Era una iglesia que tenía un amor de parte de Dios. Pero hay otra cuarta característica. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 4 áreas. La santidad. Tenemos que mantenernos orando, clamando a Dios para que el pecado que está asediando nuestra vida a través de redes sociales, en todo lugar, nosotros nos mantengamos
fieles, irreprensibles, en santidad delante de Dios. Y un fruto de las pruebas es purificar nuestros corazones. Si la tribulación no va a venir para otra cosa más que purificar nuestra vida, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino, porque es en medio de la tribulación en donde conocemos a Dios. ¿Cómo vas a poder conocer a Jehová Jireh, Jehová tu proveedor, si no pasas por escasez? ¿Cómo vas a conocer a Jehová mi sanador si nunca pasas por una enfermedad? ¿Cómo vas a conocer a Jehová mi estandarte, mi bandera, si nunca tienes batallas? ¿Cómo vas a conocer a Jehová es mi paz si no estás en medio de la tormenta? ¿Cómo vas a llegar a conocer a Jehová mi pastor si no te dejas pastorear? Jehová mi justicia si no pasas por injusticias. El escenario está preparado para que nosotros conozcamos íntimamente a través de una experiencia a nuestro Dios. La tribulación es para que lo conozcamos y para que la iglesia se dé a conocer, para que en verdad diga verdaderamente esta iglesia es una iglesia, es un pueblo de Dios. Imagínense, regresemos allá al Éxodo. Mientras en Egipto estaban cayendo plagas y Apocalipsis revela esas plagas. Pero la iglesia tradicional dice que nosotros no vamos a ver esas plagas. Ya vamos a estar allá en el rapto, ya nos fuimos en el rapto y no vamos a ver las plagas. Eso no es conocer la historia. Cuando las plagas cayeron en Egipto, Israel todavía estaba en Egipto. Pero esas plagas no cayeron al pueblo de Dios. Y ellos se admiraban. ¿Y por qué a los egipcios no? ¿Por qué a los israelitas no? ¿Por qué en Gosén hay luz y nosotros tenemos tinieblas? ¿Por qué allá en Gosén, donde está el pueblo de Dios, hay moscas? Y la Biblia, moscas, habla de espíritus inmundos. Y es lo que está sucediendo en el mundo. Hay muchos espíritus inmundos. En muchos hogares hay muchos espíritus inmundos. Pero en tu hogar no. A la par de tu casa. Hay hogares donde hay espíritus inmundos, demonios. Pero en tu casa no. Y la gente dice, pero ¿por qué tienen paz? ¿Por qué en ese hogar hay una influencia tan gloriosa? Porque es Cristo que está ahí. Mientras en la casa del vecino hay moscas, la plaga de las moscas, la plaga de las tinieblas. Los hogares a tu alrededor están llenos de tinieblas, pero en tu hogar hay luz. Porque ahí está el Espíritu Santo. Y nosotros somos un testimonio de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Para que los que estén a nuestro alrededor puedan ver la diferencia. Pero decir que vamos a escapar en el rapto es no tener una carga por aquellos que pueden ser salvos en medio de la época más difícil de toda la historia de la raza humana. Qué glorioso es participar en medio de la tribulación para hacer una mano extendida y un testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude y que no nos inquietemos, que no nos engañemos, porque como decía Pablo, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por diferentes tribulaciones. Y como dijo Pedro, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha acontecido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien, dice, que nos alegremos. Lo dice Pedro ya para terminar.
Ahí quiero que vayamos a Primera de Pedro, porque es el mismo mensaje apostólico. Es el mismo mensaje apostólico que nos da. Y quiero que lo veamos ahí. En primera de Pedro, quiero que vayamos ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, es lo que Pablo quería decirle a los tesalonicenses. Así que nadie se inquiete, que nadie se engañe. Ahora Pedro dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero la casa de Dios quiere irse en el rapto cuando empiecen los juicios. No, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La tribulación eso va a traer, va a limpiar la iglesia. Mire, Ananías y Zafira fueron los primeros que fueron limpiados. La iglesia necesita la tribulación para que Dios limpie su casa, para que Dios limpie los verdaderos cristianos, para que haya una verdadera limpieza. Porque la tribulación es lo que va a determinar la actitud de tu corazón. Porque muchos cuando empiece la tribulación se van a hacer del otro bando. No, yo no era de ellos. Y la prueba es para el tiempo de la pandemia. Cuando dijeron que se cerraran las iglesias, todo el mundo haciéndose al lado de los científicos perversos, todo el mundo haciéndose al lado de los gobiernos perversos, y cerraron las iglesias. Y hay muchos que hasta el día de hoy ya no fueron a la iglesia. Era un pequeño ensayo de lo que Dios va a hacer en su iglesia, limpiarla, porque es necesario, dice Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagamos el bien. Que Dios les bendiga y que Dios les dé luz y entendimiento para que podamos conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo, que son tiempos dolorosos, pero también van a ser gloriosos para aquella iglesia que ama verdaderamente a Cristo y que está dispuesta a pasar por diferentes tribulaciones, angustias, como las que ya estamos viendo y aún estamos aquí. Así que encomendemos nuestras almas a Cristo. Veamos a Jehová Jireh, a Jehová mi proveedor, Jehová mi estandarte, Jehová mi paz. Y que tu vida y mi vida sea un testimonio en medio de las aflicciones que ya el mundo está experimentando y que en muy breve vamos a seguir viendo. Que Dios les bendiga grandemente.